Buenas tardes, profesora. Yo les acerca sobre el aborto inducido. ¿Qué es el aborto inducido? Es la finalidad voluntaria del embarazo mediante la alimentación o explotación de un embrión o feto. Según las estimaciones de la OMS, realizan alrededor de 56 millones de abortos inducidos en el mundo anualmente y aproximadamente el 45% de ellos son practicados de forma insegura. Las tasas de aborto cambiaron un poco entre 2003 y 2008, antes de lo cual disminuyeron durante al menos 2 décadas a medida que aumentó el acceso de la planificación familiar y el control de la natalidad. A partir de 2008, el 40% de las mujeres del mundo tenían acceso al aborto legal sin límite en cuanto a la razón. Los países que determinan aborto tienen diferentes límites sobre qué tan avanzada motivo para lanzar su práctica. Aunque se considera inmoral realizar abortos colectivos por sexo, se ha calculado que en el periodo 1970 y 2017 faltan por nacer 23,5 millones de niñas. Este desequilibrio está causado principalmente por China e India. Históricamente, los abortos se han intentado con mediante medicamentos y basado de hierba, herramientas afiladas, masaje acostumbrante o mediante otros métodos tradicionales. Las leyes sobre el aborto y las opiniones culturales, filosóficas, legales y religiosas sobre los abortos son diferentes en todo el mundo. En algunas áreas el aborto es legal solo en casos específicos como violación, problemas en el feto, pobreza, riesgo por la salud de una mujer o insectos. En muchos lugares hay muchos debates sobre los problemas morales, éticos y legales del aborto. El aborto es la interrupción voluntaria de embarazo que se realiza siempre antes de los 180 días de gestación. Se realizan de forma premeditada y requiere de expertos en dicho procedimiento. ¿Cómo se lleva a cabo un aborto inducido? Los métodos comunes para inducir el aborto son la evacuación instrumental del útero después de la dilatación cervical y la inducción con medicamento para inducir concentraciones uterinas. ¿En qué consiste el aborto inducido? El aborto inducido resultante maniobras prácticas deliberadamente en intenciones de interrumpir el embarazo. Las maniobras pueden ser realizadas por la propia embarazada y por otra persona por su solicitud. ¿Cuáles son los riesgos de un aborto inducido? Las principales complicaciones de un aborto no seguro son hemorragia grave, infecciones, peritonitis y lesiones en vagina y útero. También puede darse consecuencias a largo plazo que afectan al embarazo futuro, entre la infertilidad. ¿Por qué se realiza el aborto inducido? Las interrupciones de un embarazo pueden darse por distintos motivos, que suelen estar relacionadas con factores sociales, económicos, sexuales o que afectan el feto. Algunas de las situaciones que dan lugar a un aborto inducido son el fallo del método anticonceptivo, violaciones sexuales. ¿Cómo es el aborto inducido de 14 semanas? El embarazo debe ser confirmado antes de inducir el aborto. Los cuidados tras la intervención del aborto inducido son: primero, descanse cuando sea necesario. Segundo, no realice ninguna actividad extenuante durante los primeros días. Tercero, además no realice ninguna actividad aeróbica como correr o hacer ejercicio. Cuarto, realice toalla sanitaria para absorber el sangrado y el flujo de la vagina. ¿Cuántos días de reposo después de un aborto? El reposo absoluto o relativo de las primeras 24 horas durante las siguientes 48 o 72 horas. La actividad puede ser normal, es decir, ir al centro de trabajo, universidad, evitando realizar esfuerzos adicionales. Preferentemente no realizar ejercicios físicos que demandan mucho esfuerzo, aproximadamente por una semana. Eso fue todo sobre el aborto inducido. Gracias. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre lo que es el aborto inducido. ¿Cómo se lleva a cabo el aborto inducido? El aborto inducido a menudo, la edad gestacional se establece mediante ecografía, pero a veces los antecedentes y el examen físico pueden confirmar con
precisión la edad gestacional durante el primer trimestre. La ecografía Doppler se debe considerar si una mujer está en el segundo trimestre y tiene placenta previa o una placenta anterior más el antecedente de cicatriz uterina. La confirmación de que un aborto inducido fue completo requiere la observación directa de la eliminación del contenido uterino o a través de la ecografía utilizada durante el procedimiento. El día del aborto se deben administrar a la paciente antibióticos eficaces con organismos del tracto reproductor, incluyendo clamidia. Por lo general, los abortos en el primer trimestre requieren solo anestesia local, por los médicos entrenados pueden ofrecer sedación adicional. Para abortos más tardíos se requiere generalmente una sedación más profunda. La anticoncepción puede iniciarse inmediatamente después de un aborto inducido, hecho antes de las 28 semanas de edad gestacional. Ahora vamos a hablar sobre los riesgos de un aborto inducido. Las principales complicaciones de un aborto inducido puede ser no seguro, con, con hemorragia grave, infección, peritonitis y lesiones en vagina y útero. También pueden darse consecuencias a lo largo plazo que afecten a embarazo futuro, entre ellas la infertilidad. No todos los proyectos de salud sexual y reproductiva de la MSF cuentan con un componente de atención a las consecuencias de aborto no seguro. Sin embargo, dado el impacto que los abortos no seguros tienen a la mortalidad, quiere implementar todas las medidas posibles para responder a esta cuestión. El primer riesgo que sería es el aborto es peligroso cuando se emplean métodos obsoletos como el legrado instrumental, incluso si la persona que lo practica está cualificada para ello o cuando la usuaria que toma la medicación no ha sido correctamente informada. El segundo, las situaciones de la interrupción de un embarazo que se consideran más peligrosas son las que complican la ingestión de sustancias cáusticas y aquella que la persona que lo practica no tiene capacitación y emplea métodos peligrosos como la ingestión de cuerpos extraños o la ingestión de preparados tradicionales. Ahora vamos a hablar sobre los síntomas. La mayoría de los abortos inducidos ocurre antes de la semana 12 de embarazo. Los síntomas y signos de un aborto espontáneo incluyen los siguientes: manchado o sangrado vaginal, dolor o calambre en el abdomen o en la parte inferior de la espalda, fluido o tejido que sale por la vagina. Otro riesgo que sería es genes o cromosomas anormales. La mayoría de los abortos espontáneos ocurren porque el feto no se está desarrollando normalmente. Alrededor del 50% de los abortos están asociados a la falta o el exceso de cromosomas. Con mucha frecuencia, los problemas cromosómicos son el resultado de errores que ocurren por casualidad a medida que el embrión se divide y crece. La anomalía cromosómica podrían llevar a ovocito marchito. El óvulo marchito se produce cuando no se forma ningún embrión. Fallecimiento fetal intrauterino. En esta situación se forma un embrión pero deja de desarrollarse y muere antes de que se presenten síntomas de pérdida del embarazo. Y causa: el aborto espontáneo o inducido, entendido como aquel que tiene lugar de forma natural, sin intervención médica ni quirúrgica, se produce comúnmente, de hecho ocurre hasta el 40% de los embarazos. Número 1. Sangrado vaginal. Puede ser más o menos abundante en incluir coágulos. Aproximadamente la mitad de las mujeres con este síntoma en el primer trimestre de embarazo sufre un aborto natural. Una de las causas más comunes de este sangrado son las hematomas intrauterinas, pequeñas acumulaciones de sangre en la cavidad uterina que en los casos más graves pueden acabar en un desprendimiento de placenta. Cólicos abdominales, dolores o fuertes presiones en el vientre similares al dolor de la menstruación. Pueden ocurrir con o sin sangrado vaginal. Dolor lumbar, fuertes pinchazones en la parte baja de la espalda y la zona lumbar. Y síntomas de embarazo. Las molestias propias del embarazo pueden verse reducidas o incluso desaparecer.
Bueno, profe, yo le hablé sobre lo que es el aborto inducido. Gracias.